Empezamos tercera y última clase de matrices. Con ustedes tuvimos la segunda clase el día de ayer, así que vamos a repasar lo último que vimos en la clase de ayer, que fueron las transformaciones elementales sobre matrices. Entonces, rápidamente vemos el último temita que hemos desarrollado en el día de ayer, para poder continuar con los últimos temas que nos quedan por ver en esta clase. Y la próxima clase, es decir, la próxima semana, el día jueves, ya arrancamos con la tercera unidad correspondiente al tema de determinantes. Entonces, empecemos repasando lo último que vimos ayer. Hemos visto este concepto, el concepto de matrices equivalentes, como les dije ayer, es un concepto muy importante, que no solo lo vamos a aplicar en esta parte, en esta última parte de matrices, sino también lo vamos a ver cuando estudiemos determinantes y cuando veamos sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, la definición dice, dadas dos matrices A y B, decimos que la matriz B es equivalente a la matriz A, si y solo si, a partir de la matriz A, obtenemos la matriz B ejecutando un número finito de operaciones elementales sobre la matriz A. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas operaciones o transformaciones elementales sobre la matriz A, que es la primera matriz? ¿Sí? Que la transformamos en otra matriz B equivalente. Esas operaciones o transformaciones elementales se hacen sobre filas o sobre columnas. Dijimos ayer que vamos a trabajar exclusivamente sobre filas. Se pueden trabajar estas operaciones elementales sobre columna para obtener matrices equivalentes. Inclusive se pueden combinar operaciones sobre filas y columnas, pero nosotros nos vamos a dedicar únicamente a trabajar sobre filas. Y después ustedes más adelante entenderán por qué solo trabajamos sobre filas. ¿Cuáles son esas operaciones elementales sobre filas? Ayer ya las vimos. Son de tres tipos. La primera, permutación o intercambio entre dos filas. La segunda operación es la suma de dos filas. Y la tercera operación es el producto de una fila por un escalar distinto de cero. No se olviden, podemos multiplicar una fila por cualquier escalar, por cualquier número real, pero ese número tiene que ser distinto de cero. No sirve Profesor, multiplicar por cero. Sí. Sobre el punto B quería hacerle una consulta. ¿Es Sí. exclusivo que sea adición? ¿No puedo sumarle, digamos, un número negativo? ¿No puede ser una resta? Se puede restar también. ¿Qué significaría restar una fila con otra? Sería sumar una fila con el opuesto de la otra fila. Recuerden que cuando definimos Bien. resta de vectores, hemos definido resta como la suma del primer término o del primer vector con el opuesto del segundo. En realidad, si ustedes buscan alguna definición de resta, no solo de vectores, de matrices, sino de números, una definición formal define a la resta como una suma. Así que también se podría restar. ¿Está? Bien, Y bien, además, perfecto. además se puede combinar estas dos últimas operaciones elementales. Es decir, multiplicamos por un escalar a una fila y le sumamos otra fila. De hecho, Bárbaro. ayer, Gracias, profesor. muy bien, no hay problema. De hecho, ayer hemos trabajado con un ejemplito. Esto es importante que quiero que quede muy claro, porque lo que vamos a hacer de ahora en más, casi hasta que terminemos la clase de hoy, va a ser transformar matrices, obtener matrices equivalentes. Y ya vamos a ver para qué. ¿Sí? Lo vamos a hacer también cuando trabajemos con determinantes y fundamentalmente cuando trabajemos con sistemas de ecuaciones lineales. Ahí está la utilidad, ahí ustedes van a poder observar la utilidad de estas transformaciones que estamos estudiando ahora sobre matrices. Entonces tiene que quedar claro. Bien, como les decía, ayer ya habíamos trabajado con un ejemplito. Hemos tomado una matriz, por ejemplo esta matriz A, justamente esta era la matriz que hemos tomado, una matriz de orden 4×3, y le hemos aplicado operaciones elementales. Ustedes preguntarán, ¿y qué tipo de operaciones elementales, profe, tenemos que aplicar? ¿Cuándo tenemos que permutar? ¿Cuándo tenemos que sumar? ¿Cuándo multiplicar una fila por un escalar? Bueno, eso lo vamos a ir
viendo, y va a depender, más adelante, vamos a ir viendo, y va a depender de lo que querramos hacer con la matriz. ¿De acuerdo? Por ahora, simplemente en el ejemplito yo propuse algunas operaciones elementales. Entonces, hemos arrancado con esta matriz el día de ayer. ¿Sí? Esa es la matriz original, la matriz A. Y le hemos aplicado distintas operaciones elementales sobre fila. Insisto, se puede trabajar sobre columnas, pero nosotros no lo vamos a hacer. ¿Está? Bien. Entonces, fíjense la primera operación que hemos aplicado ayer a esta matriz. La permutación. Y esta es una de las notaciones para la permutación. Se pueden utilizar otras, siempre y cuando la notación que ustedes vayan a utilizar especifique, indique con claridad la operación o las operaciones que ustedes están haciendo sobre una matriz, todo está bien. ¿Sí? Por ejemplo, acá se entiende fácilmente que estamos permutando o cambiando o intercambiando, como ustedes quieran expresarlo, la fila 1 con la fila 3. Esa es la primera operación. Entonces la fila 1, que es esta, pasa a ocupar el lugar de la fila 3. ¿Lo ven? Y la fila 3 pasa a ocupar el lugar de la fila 1. Y las otras filas, la fila 2 y la fila 4, mantienen su lugar. Hemos aplicado una primera operación elemental, que es la permutación entre filas. Y la matriz que acabamos de obtener es equivalente, perdón un segundito, esta matriz que acabamos de obtener es equivalente a esta matriz original, que es la matriz A. Hemos aplicado la primera operación. Vamos a aplicar una segunda operación. La segunda es esta. Miren, ¿cómo leemos esta notación? Se lee de esta forma. A la fila 2 la vamos a cambiar por la suma de dos filas. ¿Cuál es una? La misma fila 2. Y a la fila 2 le vamos a sumar la fila 1. Es decir, no van a cambiar ni la fila 1, ni la fila 3, ni la fila 4. Esas se mantienen constantes. ¿De acuerdo? Entonces, cambiamos la fila 2 por la fila 1 sumada a la fila 2. ¿De acuerdo? Y cuando digo sumar filas, estoy diciendo que tenemos que sumar los elementos correspondientes. Entonces, la nueva fila 2 de esta matriz la vamos a obtener sumando, como dice la notación, la fila 1 con la fila 2. Entonces sumamos los elementos correspondientes. 1 más 3, que es 4, menos 5, menos 1 más 5, que es 4, y 1 más 0, que es 1. Esta es nuestra nueva segunda fila en esta matriz. Y esta matriz es equivalente a esta, e inclusive es equivalente a la matriz original. ¿De acuerdo? Como dice la definición, si aplicamos operaciones elementales a una fila, operaciones elementales sobre fila a una matriz, vamos obteniendo matrices equivalentes. Vamos a una tercera operación. Fíjense que va a ser esta. Vamos a multiplicar. Yo elegí esta cuarta fila, chicos, que quede claro eso. Después veremos qué fila vamos a multiplicar, o qué filas vamos a sumar, o qué filas vamos a permutar. Eso lo vamos a ver más adelante, en la próxima diapositiva. Bien. Fíjense, yo elegí la fila 4 y la multipliqué por el escalar menos 2. Entonces, la fila 1, 2 y 3. Hay un micrófono abierto. Chicos, ustedes me avisan de quién se trata y les pedimos que apague su micrófono. Bien. Entonces, como dijimos, las tres primeras filas se mantienen inalteradas. No cambian. Y a la fila 4 la vamos a cambiar por otra fila, que la vamos a obtener multiplicando por el escalar menos 2, justamente a la fila 4. Entonces, multiplicamos por menos 2 a cada uno de los elementos de la fila 4. Menos 2 por 7, menos 14, menos 2 por 9, menos 18, menos 2 por 1, menos 2. Y acabamos de obtener otra matriz equivalente a las anteriores. Vamos a hacer una operación más. Eso, repito, lo hicimos ayer, estamos repasando. Una operación más, que vamos a combinar el producto de una fila por un escalar y la suma al mismo tiempo. Y estas combinaciones de operaciones son las que vamos a aplicar en la mayoría de los casos. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar la fila 3, a la fila 3 la vamos a cambiar por la fila 3
sumada a la fila 1 multiplicada por 2. En otras palabras, vamos a multiplicar a la fila 1, a esta fila, por 2, y le vamos a sumar la fila 3. Si es necesario hacer los cálculos en un costadito, chicos, háganlo para evitar errores en las cuentas. El error común de los estudiantes es equivocarse en los cálculos. Entonces, para ir ganando práctica, empecemos escribiendo los cálculos auxiliares. ¿Tá? Yo no lo voy a hacer, lo hice ayer en clase. Entonces, voy a multiplicar a la fila 1 por 2 y le voy a sumar la tercera fila. Es decir, va a cambiar la tercera fila. Por lo tanto, la fila 1, la fila 2 y la fila 4 se mantienen constantes. No cambian. Bien, ahora multipliquemos. Para obtener la nueva tercera fila, multipliquemos a la fila 1 por 2 y le sumemos la tercera fila. Elemento a elemento. ¿Cómo? 2 por 1, 2, más 0, 2. Ahí está el 2. 2 por menos 1, menos 2. Más 1, menos 1. Ahí está el menos 1. 2 por 1, 2. Más 2, 4. Y ahí está el 4. Esta matriz que acabamos de obtener es equivalente a todas las anteriores, e inclusive a esta matriz original. Y así podríamos ir aplicando distintos tipos de operaciones y obteniendo siempre matrices equivalentes. Siempre que apliquemos operaciones elementales sobre filas, ¿no? Podríamos combinar con operaciones elementales sobre columnas y podríamos obtener también matrices equivalentes, pero no nos vamos a enredar, chicos, solo vamos a trabajar sobre filas. ¿Quedó claro? Chicos. Bien, esto es lo que vimos ayer ya, ¿sí? Necesitaba repasar esta partecita porque lo que viene se basa justamente en transformaciones elementales sobre matrices, y fundamentalmente a través de operaciones sobre filas. Bueno, si quieren hacer captura a la primera diapositiva, pasamos a la segunda. Aquí nos habíamos quedado ayer. Bien, pasamos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver otro tipo de matriz. Ayer hicimos una clasificación de las matrices cuadradas, llamadas matrices especiales. Todas eran cuadradas. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de matriz, que es la matriz escalonada por filas. Y no hace falta que sea cuadrada. Una matriz escalonada por fila puede ser cuadrada o rectangular. Antes de ver la definición, ¿sí?, que me indica cuándo una matriz escalonada o cuándo una matriz es escalonada por fila, veamos algunos conceptos previos, chicos, ¿sí? Presten atención. Miremos estas matrices. Vamos a ver tres conceptitos. Miren la matriz B. Miren la matriz B. Fíjense que la segunda fila de la matriz B es una matriz, la segunda fila, perdón, es una fila formada por ceros. Hemos dicho ayer que a las filas formadas por cero las vamos a llamar filas nulas. La cuarta fila también es una fila formada por ceros. Es decir, todos los elementos de esta cuarta fila y de esta segunda fila de la matriz B son ceros. Entonces, esas filas se llaman filas nulas. Y la fila que tenga por lo menos un elemento distinto de cero se llama fila no nula. Fácil el concepto. Entonces, en esta matriz B tenemos la primera fila no nula, segunda fila nula, la tercera fila no nula, la cuarta fila nula. Miremos la matriz A. Miren la fila 1. La fila 1 tiene un elemento distinto de 0. Entonces, ya es una matriz, perdón, ya es una fila no nula. La segunda también es una fila no nula. Y la tercera también es una fila no nula. Miremos la matriz D. Fíjense, la última fila está formada por 0. Todos los elementos son nulos. Entonces, esta tercera fila es una fila nula. Y estas dos son filas no nulas. ¿Quedó claro el concepto? Es fácil. Vamos al tercer concepto. Ya hemos visto dos. Fila no nula, fila nula. Ahora vamos a ver el concepto de pivot, que es un concepto muy importante a la hora de lo que vamos a hacer ahora, que va a ser escalonar una matriz. Ya vamos a ver eso. Entonces,
El pivot de una fila no nula, es decir, solo las filas no nulas tienen pivot, es el primer elemento de la fila distinto de 0, recorriendo obviamente la fila de izquierda a derecha. Tomemos, por ejemplo, esta primera fila. Si la recorremos de izquierda a derecha, el primer elemento, voy a tomar el lápiz, chicos, el primer elemento distinto de 0 es este 3. Entonces, este elemento es el pivot correspondiente a esta primera fila. Pasemos a la segunda fila. Esta segunda fila es una fila nula, por lo tanto no tiene pivot. Pasemos a la tercera fila. Esta tercera fila, busquemos su pivot, es una fila no nula. El primer elemento distinto de 0, recorriendo la fila de izquierda a derecha, es este elemento. Entonces el pivot de esta fila es este elemento, el 7. Y la cuarta fila no tiene pivot porque es una fila nula. ¿Se entiende? Vamos a la matriz D. Quiero que me digan ahora, ¿cuál es el pivot de la primera fila? El pivot de la primera fila. 2. El 2, perfecto. El pivot de la segunda fila. El 1. El 1. El pivot de la tercera fila. No tiene. Perfecto. 3 conceptitos súper sencillos. Vamos a definir ahora lo que es una matriz escalonada. ¿Cuándo una matriz es escalonada por fila? Una matriz escalonada por fila es aquella matriz que verifica las siguientes 2 condiciones, o 2 propiedades, llámenlas como quieran. ¿Cuál es la primera? Todas las filas nulas, si es que las tuviera, si es que la matriz tuviera filas nulas, esas filas nulas deben encontrarse en la parte inferior de la matriz. Esa es la primera condición. Segunda, el pivot de cada fila no nula debe encontrarse estrictamente a la derecha del pivot de la fila de arriba. ¿De acuerdo? La matriz que cumpla con esta condición se llama matriz escalonada por filas. Veamos esta matriz B. Veamos esta matriz B. Fíjense que esta matriz B, como ya dijimos, tiene 2 filas nulas, la segunda y la cuarta. Veamos si cumple esta primera condición. Tiene fila nula, entonces le vamos a exigir que cumpla con esta condición, ¿de acuerdo? Para ver, o vamos a analizar, vamos a controlar si cumple con esta condición para ver si es una matriz escalonada por filas. Entonces, ¿cumple con esta condición? Es decir, ¿las filas nulas están en la parte inferior de la matriz? ¿Todas las filas nulas están en la parte inferior de la matriz? No. No. Esta fila 2 no se encuentra en la parte inferior de la matriz. Esta sí. Entonces, esta matriz B no cumple con esta condición. Que no cumpla una condición, ya estoy en condiciones de afirmar que esta matriz, o que una matriz, no es una matriz escalonada por fila. Entonces la matriz B no es una matriz escalonada por fila. Vamos con la matriz D. Bien, fíjense, tiene una fila nula. Por lo tanto, le vamos a exigir, para que sea matriz escalonada, que cumpla con esta primera condición. La fila nula está en la parte inferior de la matriz. Es decir, cumple esta condición. Vamos a pasar a la segunda ahora. El pivot de cada fila debe estar estrictamente a la derecha del pivot de la fila de arriba. Bien, esta fila no tiene pivot. Esta es la fila de la segunda, este es el pivot de la segunda fila y este es el pivot de la primera fila. Bueno, empezamos siempre con el pivot de la última fila. Entonces nos preguntamos, ¿este pivot de la segunda fila está estrictamente a la derecha del pivot de la fila de arriba? Sí. Sí. Entonces, y por este pivot nos vamos a preguntar por qué no nos vamos a preguntar, o sea, no le vamos a exigir que cumpla esta condición porque no hay filas arriba, no hay pivotas arriba. Entonces, al único que le vamos a pedir que cumpla con esta segunda condición es al pivot de la segunda fila. Está a la derecha del pivot de la fila de arriba, con lo cual cumple con esta segunda condición. Es decir, esta matriz D cumple con ambas condiciones, con A y B. Por lo tanto, esta matriz D es una matriz escalonada. ¿Está? Esta es una matriz escalonada. Vamos con esta matriz C. Miremos esta matriz C. ¿Tienen filas nulas? No. Como no tiene fila nula,
no vamos a pretender exigirle que cumpla esta primera condición. Si no tiene filas nulas, no le exigimos esta condición. Vamos a ver si cumple con esta segunda propiedad, o segunda condición. Indiquemos los pivotes. El pivot de la primera fila es este 1. El pivot de la segunda fila es este otro 1. Entonces, ¿el pivot de la segunda fila está estrictamente a la derecha del pivot de la fila de arriba? Sí. Sí. Por lo tanto, esta matriz C también es una matriz escalonada. Esta y esta. Matriz escalonada por filas, así se dice. Bueno, esta dijimos que no. Vamos con esta matriz, la matriz A. ¿Tiene filas nulas? No. Como no tiene, no le vamos a pedir que cumpla con esta condición. ¿Ah? Vamos a pasar a la segunda condición. Tratemos de apagar los micrófonos, por favor. Hay un micrófono abierto. ¿De quién es? José Cruz. José Cruz, tu micrófono. Bien. Veamos si cumple esta segunda condición. Primero indiquemos los pivotes. El pivot de la primera fila es este elemento, el pivot de la segunda fila es este elemento, y el pivot de la tercera fila es este elemento. Bien, empecemos siempre con el pivot de la última fila. ¿Este pivot está estrictamente a la derecha del pivot de la fila de arriba, chicos? No. 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 Está debajo del pivot de la Claro. fila de arriba. El pivot debería estar en esta posición. ¿Está? Entonces, que encontremos un pivot que no cumple esta condición, ya estamos en condiciones, valga la redundancia, de afirmar que esta matriz no cumple con la segunda condición. Por lo tanto, la matriz A no es una matriz escalonada. Entonces tenemos que esta matriz no es escalonada y esta tampoco. ¿Quedó claro, chicos, el concepto de matriz escalonada? Por favor, el micrófono. ¿Puedes sacar, José, el micrófono que lo apague? No sé. ¿De quién es? ¿Me avisan? José Cruz. José Cruz. José Cruz, que apague el micro, que se escucha mal. Porque yo puedo dar la clase, no hay problema, pero los perjudicados son ustedes, chicos, ¿sí? Porque no pueden escuchar la clase con claridad. Y yo me veo obligado a interrumpir la clase. No, no es necesario mantener el micrófono toda la clase apagado, quiero decir. Cuando ustedes necesiten hacer una consulta, lo encienden y después no se olviden de apagarlo, por favor. Bueno, entonces, quedó clara la idea, ¿no, chicos? Ya sabemos cómo hacer para determinar si una matriz es escalonada por fila. Tiene que cumplir con estas dos condiciones. Ahora bien, volvamos a esta matriz B. Volvamos a esta matriz B. Profe, yo tenía una duda en la matriz B. ¿No podríamos permutar la fila nula para que queden ahí en la parte inferior? Ah, perfecto, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Porque se hace ¿Cómo es tu equivalente, nombre? ¿que no? ¿Cómo es tu nombre? Eduardo. Eduardo, me acabas de leer el pensamiento. Y esa era la pregunta que yo iba a hacer. ¿Sí? Les iba a preguntar, ¿no habrá forma de convertir o de transformar esta matriz de tal manera que por lo menos cumpla con esta primera condición? Y su compañero, si lo han escuchado con atención, lo ha dicho. ¿Qué dijo? ¿Qué propuso? Permutar la segunda fila ¿con cuál, Eduardo? La tercera. Con la tercera. ¿Para qué? Para que las filas no nulas se ubiquen en la parte inferior de la matriz. ¿Está? Propuso esto. Miren, la segunda fila pasó a ocupar el lugar de la tercera y la segunda pasó a ocupar el lugar de la segunda fila. Y ahora fíjense que esta matriz, que no es la matriz B, ojo, pero sí es una matriz equivalente a la matriz B. Y ahí está la pestañita que lo indica. Es una matriz equivalente a la matriz B. Ahora, esta matriz cumple con la primera condición. Todas las filas nulas están en la parte inferior de la matriz. Bueno, veamos ahora si cumple la segunda condición. Y si cumple la segunda condición, esta matriz sí sería una matriz escalonada.
A simple vista, chicos, ¿qué creen? ¿Cumple con la segunda condición? Sí. Sí, profe. Miren, Creo el pivot de que la primera fila es el 3, el pivot de la segunda fila es el 7. Arrancamos con el último pivot, ¿sí? El último pivot de la última fila no nula, obviamente. Este 7, este pivot, ¿está estrictamente a la derecha del pivot de arriba? Sí. Entonces, Sí. esta matriz, que es equivalente a la matriz B, es una matriz escalonada. Ojo, no es la matriz B, pero es equivalente a la matriz B. Esta matriz B, así como está, no está escalonada. En cambio, su matriz equivalente, sí. ¿Quedó claro? Vamos con esta matriz A. Con el mismo criterio. ¿Habrá alguna forma de convertir esta matriz, ¿sí?, de tal manera que se convierta, valga la redundancia, en una matriz escalonada? Pero antes de contestar la pregunta, me olvidé de señalar algo importante. ¿Sí? Mire, volvamos a estas matrices que son escalonadas. Fíjense, en una matriz escalonada, los elementos que están por debajo del pivot siempre son nulos, son ceros. Este es el pivot de la primera fila, por debajo tengo ceros. Este es el pivot de la segunda fila, por debajo tengo ceros. Siempre pasa eso, ¿sí? Cada vez que ustedes tengan una matriz escalonada, van a haber ceros debajo de los pivots. Este es el pivot de la primera fila, y debajo de ese pivot tengo un cero. ¿Está? Bien, y fíjense que esos ceros, los ceros que están debajo de los pivots, determinan de alguna manera escalones. Miren, estos ceros determinan estos escalones. De allí el nombre de matriz escalonada. Por ejemplo, en esta matriz, ese sería el escalón que determina, o los escalones que determinan este cero, este único cero. Y acá los escalones serían estos. También dos escalones. Entonces, volvamos a la matriz A. Para que esta matriz A se convierta en una matriz escalonada, deberíamos verificar eso, que debajo de cada pivot hayan ceros. Este es el pivot de la primera fila. Tengo ceros debajo, ¿está? Los dos elementos son ceros. El pivot de la segunda fila es este elemento. Para que esté escalonada, este elemento que está debajo del pivot debería ser cero. claro. ¿De acuerdo? Ahora va la pregunta. ¿Habrá alguna forma de convertir esta matriz en una matriz escalonada? En la Una fila adición de una 3 fila. habría que ponerle la suma de fila 3 más fila 2. Perfecto. Seguramente, y no lo dijo, algunos, o tal vez varios, han pensado en multiplicar esta tercera fila por un número para convertirlo en cero a este elemento. Y no hay otro número que el cero. ¿Sí? Si yo multiplico a esta fila por cero, se hace cero toda la fila. Conseguiríamos el cero que estamos buscando. Pero ahora la pregunta es válida la operación? No. No, no es válida. ¿Por qué? Porque yo puedo, es cierto, yo puedo multiplicar, podemos multiplicar una fila por un escalar cualquiera, por cualquier número real, pero ese número real tiene que ser distinto de cero, nunca tiene que ser cero. Entonces, multiplicar por cero no sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que dijeron ustedes, vamos a sumar a la tercera fila, le vamos a sumar la segunda. Es decir, la primera fila se mantiene como está, no cambia. La segunda fila tampoco cambia. Pero a la tercera la vamos a modificar para obtener el cero debajo de este pivot que estamos buscando. ¿Y cómo? Sumando simplemente. Entonces sumamos la segunda fila con la tercera. Elemento a elemento. 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. Y 0 más 7, 7. Y ahora sí, fíjense que cumple esta matriz con la segunda condición. Este pivot está a la derecha de este pivot, y este pivot está a la derecha de este pivot. Con lo cual, esta matriz ya es una matriz escalonada. Y los ceros están debajo de los pivots. Y los ceros debajo de los pivots forman estos escalones. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Entonces, esa es la idea. Este es el objetivo. ¿Para qué hemos visto en la clase anterior las operaciones elementales y las matrices equivalentes? Para poder escalonar una matriz, así se dice, o para poder transformar una matriz que no está escalonada en una matriz escalonada por filas.
a partir justamente de operaciones elementales sobre filas. Y después veremos para qué nos sirve, y ahora mismo vamos a ver para qué nos sirve escalonar una matriz. Profe, una consulta. Sí, Si el número 7 fuera un 0, ¿seguiría siendo escalonada? sí, En las... claro que sí. ¿Sí? Que sería este caso. Miren, acá yo tengo en esta posición un 0. Y está escalonada. Se convertiría en una fila nula. perdón, me refiero al 7 de la segunda matriz. De la matriz B. Ah, Es, acá. sí. Bueno, si este fuera un 0, ¿cuál sería el pivote? El 9. El 9. Y este pivote, el 9, ¿está estrictamente a la derecha del pivote de arriba? Sí. Sí, estaría escalonada también. Ah, bien. Eso duda. Bueno, Profe, yo muy buena tengo otra pregunta, duda. ¿sí? Sí, ¿Puede pasar que haya una matriz que tenga, por ejemplo, en la matriz B, en este caso, que tenga 3 filas nulas y una que no sea nula? sí, puede pasar. Y en Puede ese pasar. caso cumpliría una de las indicaciones menos la otra. Por ejemplo, en el B no tendría el pivot. A ¿Me ver, a dice ver. ahí? A ver, imaginemos que estas tres, muy linda pregunta. Imaginemos que estas tres filas son nulas, ¿sí? Estas tres, la segunda, la tercera y la cuarta son filas nulas. Entonces las filas nulas están en la parte inferior de la matriz, cumple con esta primera condición. Entonces, vamos a ver si cumple la segunda. Buscamos el pivot de la primera fila, supongamos que es este, ¿sí? El 3. Bueno, hay que exigirle que cumpla con esta condición. ¿Y qué dice la condición? Que este pivot esté estrictamente a la derecha del pivot de la fila de arriba, pero arriba no tenemos fila, entonces no le podemos exigir. Con lo cual, la matriz también sería una matriz escalonada. ¿Quedó claro? Bien, profe. ¿Sí? Bien, sería escalonada. Si estas tres filas serían nulas, sería una matriz Sí. escalonada. Bueno, Bien, profe. ahora vamos a ver para qué nos sirve escalonar una matriz, entre otras cosas. Vamos a ver la primera utilidad de escalonar una matriz. Profe, Sí, otra duda. ¿Y si la matriz se escalona al revés, en vez de izquierda para derecha, de la derecha para la izquierda? no. Bien, Se escalona así. ¿cuenta? ¿Cómo? Entonces, en ese caso, ¿no sería escalonada? Y no sería escalonada por filas. Para que sea escalonada por filas, se tiene que cumplir esta condición. Y los ceros te van a aparecer de este costado, del costado izquierdo. ¿De acuerdo? Después podríamos escalonar por columnas, pero ya dije, no nos vamos a mezclar con eso. ¿Sí? Bueno, Profe, seguimos. Vamos a la propiedad de una de las propiedades. Hay otras propiedades, yo les voy a invitar a ustedes que revisen la teoría. No podemos abarcar toda la teoría en una clase. ¿Sí? Entonces, hay un micrófono abierto, chicos. profe, No, me parece que no tengo la posibilidad de mutearlo, porque no tengo el papel de anfitrión. Así que, por favor, ¿de quién es el micrófono? Luciano Ochoa. ¿De quién? Luciano Ochoa. Luciano, por favor. Luciano. Ahí, Bien. Vamos entonces. La única propiedad que vamos a ver, ustedes vean las otras. Miren lo que dice esta propiedad. Dice, todas las formas escalonadas por filas de una matriz tienen el mismo número de filas no nulas. Y ese número de filas no nulas se conoce como el rango de una matriz, que es un concepto súper importante. Después van a ver por qué. Veamos esta matriz que dijimos es una matriz escalonada, ¿sí? Miren, este es el pivot de la primera fila, pivot de la segunda fila. Contemos las filas no nulas de esta matriz escalonada. ¿Cuántas filas no nulas tiene? Chicos, dos. Una fila no nula, otra fila no nula. Tiene dos filas no nulas. Entonces, el rango de esta matriz, que se denota con esta letra griega, rho, y se expresa de esta forma, y se lee rango de la matriz D, es igual a 2. ¿Por qué? Porque tiene dos filas no nulas. ¿De acuerdo? Es decir, lo que me está diciendo esta propiedad es
Dada una matriz, ¿sí? Dada una matriz cuadrada, la tenemos que escalonar por filas para luego calcular su rango. Y su rango va a ser igual al número de filas no nulas. Eso me está diciendo esta primera propiedad. Tengan en cuenta lo que acabo de decir. Calculemos ahora el rango de esta matriz C, que sí está escalonada. ¿Sí? ¿Cuántas filas no nulas tiene la matriz C? 2. 2. Entonces su rango, el rango de la matriz C, vale 2. Vamos a esta matriz B. ¿Cuánto vale el rango de la matriz B? 2. 2. ¿Y por qué están seguros que vale 2? No estarán contando las filas no nulas de esta matriz B, ¿no? ¿Qué acabamos de decir? Hay Que que para escalonar. calcular el rango de una matriz, a esa matriz, si no está escalonada, la tenemos que escalonar, la tenemos que convertir en una matriz escalonada por fila. Y así como está la matriz B, ya se los dije, no está escalonada. Entonces no podemos calcular su rango, chicos. ¿Cuánto vale el rango de la matriz A? ¿Podemos decir cuánto vale el rango de la matriz A? No. No. No, porque no está escalonada, chicos. Ese es un error común. En el parcial les dan una matriz que no está escalonada y les piden calcular el rango. Ahí se acuerdan de la definición. Perfecto. El número de filas no nulas, pero se olvidan de esta partecita, de la matriz escalonada. Entonces cuentan las filas no nulas y anotan el rango de esa matriz. No. Primero hay que escalonar, chicos. ¿Quedó claro? Primero deberían haber hecho esto. O sea, tengo la matriz B, la escalono, ya está, y ahora cuento las filas no nulas. 1, 2. Entonces el rango de B, de la matriz B, vale 2. La definición dice, dada una matriz, ¿sí? Para calcular su rango, escalonen o transformen esa matriz en su matriz escalonada. Y luego cuenten el número de filas no nulas para calcular el rango. Ahora sí, tenemos la matriz escalonada de la matriz A, equivalente a la matriz A. Y ahora contamos las filas no nulas. 1, 2 y 3. Y el rango de A entonces vale 3. ¿Está? Chicos. Sí. Bueno, voy a pasar en limpio y pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente diapositiva, chicos. Háganle captura. No. ¿Usted puede poner un ratito la diapositiva antes de que estaba recién cuando puso la letra roja, Bueno, por favor? Ahora vuelvo. ¿Listo? ¿Ya está? Disculpe, profe, ¿me podría explicar del ejemplo de la A? ¿No que no se podía hacer el 1 o el 0? No, no se puede convertir en 0 este 1 multiplicando la fila por 0. Eso dije. Necesitábamos debajo de este pivote un 0 allí. Bien, lo que no podíamos hacer y no podemos hacer es multiplicar una fila por 0. Eso dije, ¿sí? Ya vamos a ver otro ejemplito, no se preocupen. ¿Quedó claro, chicos? Listo, háganle la captura, por favor. Vamos al ejemplo. Ahora sí vamos al ejemplo. Atención, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener la matriz escalonada por filas aplicando un procedimiento que se llama el algoritmo de eliminación de Gauss o eliminación gaussiana. Este procedimiento, el algoritmo de eliminación gaussiana, lo que hace es transformar una matriz en una matriz escalonada por filas. Fíjense que el ejercicio nos pide, dada esta matriz A, ¿sí? Que no está escalonada, si ustedes observan, no está escalonada. Me pide que la escalone o que la transforme en la matriz escalonada aplicando el algoritmo de eliminación de Gauss. ¿En qué consiste? ¿O cómo lo vamos a hacer? Y bueno, ya lo dijimos, a través de operaciones elementales sobre filas. Suma, producto por un escalar y permutación entre filas. Bueno, vamos a trabajar con esta matriz, entonces la vamos a escalonar. Yo voy a trabajar en forma horizontal. Se puede trabajar también en forma vertical. Yo lo voy a hacer en forma horizontal. Muy parecido a lo que ya hicimos anteriormente con la matriz que vimos ayer. Bien, ¿qué dice el algoritmo? Atentos acá, por favor. ¿Qué dice el algoritmo? ¿Cómo arranca el algoritmo? Empiece, dice el algoritmo, empiece con la fila 1, ¿sí?
y tome el pivot de esa fila. ¿Y cuál es el pivot de la fila 1? Es este elemento. ¿Está? Ese es el pivot de la primera fila. Además, recomienda el algoritmo que el pivot de la primera fila sea, en la medida que sea posible, el elemento A sub 1, 1. Es decir, el primer elemento de la primera fila. Este debería ser el pivot. Bueno, pregunto, ¿lo podemos tomar como pivot? Sí. Chicos, sí, porque es distinto de 0. Como es distinto de 0, no hay problema, este es el pivot de nuestra primera fila. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado? Y esto es importante, chicos. ¿Qué hubiera pasado si este primer elemento hubiera sido un 0 y no un 3? Pensemos que ahí hay un 0. ¿Podríamos tomar como pivot a este 0 de la primera fila? No. No. Entonces, Al no segundo. podríamos tomar, repito, este 0 como pivot. ¿Qué sugiere el algoritmo? Que intercambiemos con una fila que esté por debajo. Con una fila que esté por debajo. ¿Sí? Podríamos permutar a la primera fila con la segunda fila. Y en ese caso ya obtendríamos un elemento distinto de 0 en esta posición. Y ahí sí podríamos tomarlo como pivot. Ya vamos a ver un ejemplito más adelante. ¿De acuerdo? Profe, ¿es Sí, solamente la que está abajo o con algunas de la que está abajo? ¿Puede ser la primera dije. fila con la tercera? Claro, lo dije, chicos. Pueden permutar con cualquier fila que esté por debajo. Podría ser la segunda, podría ser la tercera. ¿Está? Siempre con una fila de abajo. Ya vamos a ver un ejemplito. Bueno, entonces, este elemento es nuestro pivot. Bien. ¿Qué más recomienda el algoritmo? Que el pivot, ¿sí? En lo posible, a ver, recomienda que sea 1, pero no es necesario, chicos, no es necesario que sea 1. ¿Por qué recomienda que sea 1? Para que los cálculos se simplifiquen y haya menos posibilidades de cometer errores, porque a los cálculos los vamos a hacer en forma mental. Entonces, un error común es meter la pata en algún signo, en alguna suma. ¿De acuerdo? Entonces, si se puede, si queremos evitar errores, hagamos que el pivot con el que trabajemos sea un 1. Entonces la pregunta es, eso es lo que vamos a hacer. La pregunta es, ¿qué debería hacer a esta fila, que la vamos a llamar fila pivotal o fila del pivot, para convertir a este elemento en 1? ¿Qué deberíamos hacer a esta fila? Vamos, operaciones elementales. Dividirlo por un tercio. Multiplicar por un tercio. Entonces, tomo esta fila y la multiplico por un tercio. Ahí está. A la fila 1 la vamos a cambiar por otra fila que la vamos a obtener multiplicando justamente a la fila 1 por un tercio. ¿Está? Es decir, segunda y tercera fila no se modifica. La copiamos como están. ¿De acuerdo? Y a la primera fila la multiplicamos por un tercio, a todos los elementos. 3 por un tercio es 1, 6 por un tercio es 2, menos 9 por un tercio es menos 3, y 3 por un tercio es 1. Ya tenemos la nueva primera fila con el pivot que estábamos buscando, con este 1. Ahora los cálculos se van a simplificar, van a ser mucho más sencillos. ¿Para qué? Para convertir en 0 los elementos que están debajo del pivot. No se olviden, volvamos acá. Esta es una matriz escalonada. ¿Qué dijimos? Debajo de los pivots tenemos que tener ceros. Debajo de este pivot hay elementos nulos. Debajo de este pivot hay elementos nulos. ¿De acuerdo? Esa es una característica muy importante de las matrices escalonadas. Entonces lo que vamos a hacer es convertir en 0 a estos dos elementos que están debajo de este pivot. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a escribir, vamos a copiar la fila del pivot o la fila pivotal. Esta no se modifica, la copiamos como está. Y ahora vamos a convertir en 0 a este elemento. Vamos a empezar convirtiendo en 0 a este elemento. ¿Está? Bueno, la pregunta es, ¿por cuánto debería multiplicar a la fila del pivot? Acá vamos a combinar las dos últimas operaciones elementales sobre fila. ¿Por cuánto vamos a multiplicar a la fila del pivot para que sumada a la segunda fila obtengamos un 0 en esta posición? Bueno, es fácil. Por menos 2.
Claro, es Por fácil. 2, profe. Por menos 2. Por el opuesto del Por menos elemento 2. que yo quiero convertir en 0. Siempre y Por menos cuando el 1,5. pivot sea 1, se multiplica la fila del pivot por el opuesto. Es fácil. Entonces, multiplicamos a la fila 1 por menos 2 y le sumamos la fila 2 para obtener la nueva segunda fila. Si hace falta los cálculos auxiliares, háganlos, chicos. Yo voy a hacer para esta primera vez los cálculos auxiliares. Entonces vamos a multiplicar a la fila 1 por menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Lo anoto en un costadito. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por menos 3, 6. Controlen los cálculos, chicos, porque suelo cometer errores. Le pasa a todo el mundo. Menos 2 por 1, menos 2. Ya está, ya hemos multiplicado la fila 1 por menos 2. Ahora le vamos a sumar la fila 2. La fila 2 está formada por 2, 4, menos 8 y 0. Y ahora sumamos. Menos 2 más 2, 0. Conseguimos el 0 que estábamos buscando y ahí lo vamos a anotar. Menos 4 más 4, 0. 6 menos 8, menos 2. Y menos 2 más 0, menos 2. Entonces, esta es la nueva segunda fila. Ahí está. Con el 0 que estábamos buscando debajo del pivote. Vamos a convertir en 0 ahora a este elemento. A este elemento. La pregunta es, ¿por cuánto multiplicamos a la fila del pivot? Siempre se trabaja con la fila del pivot, por eso se llama fila pivotal. Podrían hacerlo de otra forma, chicos, pero yo es la que les conviene y van a cometer menos errores. Entonces, la pregunta es, ¿por cuánto multiplicamos a la fila del pivot para que sumada esta tercera fila generemos un 0 en esta posición? Por el opuesto de este elemento que quiero anular es 2. Entonces multiplicamos a la fila del pivot por 2 y le sumamos la tercera fila. ¿Está? Ahora no voy a hacer los cálculos, chicos, lo voy a hacer mentalmente. Y vayan controlando. 2 por 1, 2, menos 2, 0. Logramos el 0 que buscamos. 2 por 2, 4, menos 3, 1. 2 por menos 3, menos 6, más 4, menos 2. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Bien, ya obtuvimos esta matriz con los ceros debajo de este primer pivote. ¿Está? Y esta matriz que acabamos de obtener, esta matriz que acabamos de obtener es equivalente a las anteriores, inclusive a la matriz A, como ya lo dijimos. Paso siguiente, chicos. El algoritmo dice, pase a la segunda fila, ¿sí? Busque el pivot correspondiente a la segunda fila. Pero el algoritmo recomienda que el pivot de la segunda fila sea, en la medida que se pueda, este elemento, el A sub 22, ese debería ser el pivot. ¿Sí? Ahora pregunto. Control remoto de su pantalla. Profe, ¿se podría Permutar la fila 2 con A la eso vamos a llegar. Pregunto, ¿podríamos tomar este elemento como pivot? No. No, porque es un 0, no lo puedo tomar como pivot. Entonces el algoritmo dice, intercambie con una fila de abajo, siempre de abajo. No se les ocurra intercambiar con una fila de arriba, porque si ustedes intercambian una fila de arriba, porque acá ven un 2, lo que van a hacer es deshacer la matriz escalonada. ¿Está? Van a deshacer lo que venían haciendo. Entonces, siempre se intercambia con una fila de abajo. Si se puede, a veces no se va a poder. Entonces, intercambiamos. Voy a pasar en limpio esto aquí, voy a borrar para que se vea mejor. Entonces, intercambiamos la fila 2 con la fila 3. La fila 2 pasa a ocupar el lugar de la tercera fila y la tercera fila pasa a ocupar el lugar de la segunda fila. Bien, intercambiamos la fila 2 con la fila 3. Ahora sí, podemos tomar como pivot este elemento que es distinto de 0, el pivot de la segunda fila. Ahora el algoritmo dice, convierte en 0 todos los elementos que están debajo de ese pivot. Y fíjense que ya es 0. Ya es 0. No hay necesidad de convertir en 0 porque ya es 0. Perfecto. ¿Cómo continúa ahora el algoritmo?
pase a la tercera fila, dice el algoritmo. Busque el pivot de la tercera fila y preferentemente, en la medida que se pueda, el pivot de la tercera fila tiene que ser el elemento A sub 3, 3. Y sí podemos tomarlo como pivot a este elemento, ¿sí? Porque es distinto de 0. Y el algoritmo dice, ahora convierte en 0 todos los elementos que están debajo de ese pivot. Y no tenemos elementos. Con lo cual, el algoritmo terminó, finalizó, chicos. Fíjense, pivot de la primera fila, pivot de la segunda, pivot de la tercera fila. Esta matriz ya está escalonada. Cumple con las dos condiciones que habíamos visto en la definición de la matriz escalonada. Cumple con las dos condiciones. No tiene filas nulas, no le vamos a exigir la primera. Y fíjense los pivots. El pivot de la tercera fila está a la derecha del pivot de la segunda fila. El pivot de la segunda fila está a la derecha del pivot de la primera fila. Y los ceros que están debajo de los pivots forman estos escalones. Ya está escalonada nuestra matriz A. Y ahora sí puedo calcular el rango, ¿sí? El rango que vamos a definir luego de esta matriz A, el rango de esta matriz A. ¿Cuánto vale? Vuelvo a decir la definición. El rango de una matriz es igual al número de filas no nulas de su matriz escalonada. ¿Cuántas filas no nulas tiene la matriz escalonada? 3. Entonces el rango de la matriz A vale 3. Podría valer 2, podría valer 1. Bien. En este caso vale 3. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Chicos, Repetir, profe, por favor, porque se me cortó. de todos modos, vamos a seguir viendo otros ejemplos, no se preocupen. Y en la práctica van a ver otros ejemplos. No se preocupen. Voy a volver a hacer lo mismo. ¿Sí? Voy a volver a hacer lo mismo. Voy a volver, escuchen acá, voy a volver a escalonar esta matriz A, ¿sí? De la siguiente forma. Miren, ¿qué habíamos dicho respecto de este pivot de la primera fila? Habíamos dicho que el algoritmo recomienda que sea igual a 1. ¿Para qué? Para evitar errores en los cálculos. Pero no es necesario. Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar el pivot de la primera fila, que es este elemento, y no lo voy a convertir en 1. ¿De acuerdo? Y voy a convertir en 0 a los elementos que están debajo del pivot. Entonces, no voy a convertir, repito, en 1 a este pivot. Por lo tanto, copiamos la fila del pivot, como está, no se modifica, y vamos a convertir en 0 a este elemento. Ahora la pregunta es, ¿por cuánto debo multiplicar a la fila del pivot para que sumada a la segunda fila obtengamos un 0 en esta posición? Transformemos en 0 a este elemento. ¿Por cuánto? 2 tercios. 2 tercios. Ah, ahí se Menos complica 2 un poquito. Ahí se complica un poquito. Profe, El que no tenga problemas sí o para sí. trabajar con fracciones, van a ver que no es necesario convertirlo en 1 a este 3. Efectivamente, a la fila 1 la multiplicamos por menos 2 tercios y le sumamos la segunda fila para convertir en 0 a este elemento. Fíjense que en un solo paso estamos combinando esta operación con esta operación. Estamos multiplicando por 1 tercio y por menos 2, o sea, por menos 2 tercios. O sea, en lugar de aplicar 2 operaciones, estamos aplicando 1. ¿Qué logramos con esto? Simplificar cálculos, ahorrar cálculos. ¿Sí? ¿Para qué? Para ahorrar tiempo, justamente. Y a veces, en el parcial, justamente, lo que más falta es el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, el que no tenga problemas para trabajar con fracciones, no hace falta que lo convierta en 1 al pivote. ¿Quedó claro? Bien, entonces, multipliquemos la fila 1 por menos 2 tercios y le sumemos la fila 2. Menos 2 tercios por 3, ¿cuánto es? Menos 2 tercios por 3. Simplificamos 3 con 3 y nos queda menos 2. Menos 2 más 2, 0. ¿Está? Menos 2 tercios por 6, ¿cuánto es? Menos 4, ¿verdad? Más 4, 0. Si hace falta los cálculos auxiliares, lo hacen, chicos. Menos 2 tercios por menos 9, ¿cuánto es? 2 tercios. Menos 2 tercios. Si hacen falta los cálculos, háganlos, chicos. Reemplacemos acá el menos 9. Menos 9. Simplificado me queda 3. 2 por 3, 6. Menos por menos más, 6.
6. Ahí le había dicho. ¿Sí me dijeron? Sí. 6 menos 8 menos 2. ¿Está? Bien. Y menos 2 tercios por 3 es menos 2, más 0, menos 2. ¿Quedó claro? Ahora la pregunta es, para convertir en 0 a este elemento, ¿por cuánto multiplicamos a la fila del pivot? Para que 2 sumada a tercios. esta fila, 2 tercios. por 2 tercios positivo. Entonces multiplicamos a la fila 1 por 2 tercios y le sumamos la tercera fila. Háganlo ustedes, vamos a ir avanzando más rápido. Obtenemos esta nueva tercera fila. ¿Está? Bien, ya tenemos debajo de este pivot los ceros que estábamos buscando. Ahora, pasamos a la segunda fila. La segunda fila, el pivot tiene que ser este elemento. ¿No lo es? Permutamos con una fila de abajo. Bien, la fila 2 con la fila 3. Y ahora sí podemos tomar como pivot este elemento. Y deberíamos convertir en 0 todos los elementos que están debajo de ese pivot, pero ya tengo el 0 que estamos buscando. Entonces, terminó el algoritmo, chicos. Terminó el algoritmo. Y esta matriz ya es una matriz escalonada. Fíjense que acá nos ahorramos un paso, ¿no? Está escalonada. Ahora, pregunto. Chicos, pregunto. ¿Cómo es esta matriz escalonada con respecto a esta matriz escalonada? ¿Cómo son? ¿Son iguales? Las dos últimas filas son iguales. Ah, muy bien, no son iguales. La segunda y la tercera sí, pero la primera no. Bien, ¿qué quiere decir esto? Escuchen atención, con atención. A partir de una matriz, ustedes pueden obtener distintas matrices escalonadas por filas. Acá encontramos una y acá encontramos otra. ¿De qué va a depender? Y bueno, va a depender de las operaciones elementales que ustedes apliquen a la matriz. Ahora, lo que nunca va a cambiar, chicos, ¿sí? Lo que nunca va a cambiar, o lo que no va a cambiar de las matrices escalonadas asociadas a esta matriz A, va a ser el número de filas no nulas. ¿Cuántas filas no nulas tiene esta matriz? 3. 3. Esta matriz también tiene 3. Todas las matrices escalonadas asociadas a esta matriz A van a tener el mismo número de filas no nulas. Es decir, van a tener el mismo rango. Y eso es lo que dice esta partecita de la propiedad, chicos, que ya bien dice. Todas las formas o todas las matrices escalonadas por filas de una matriz tienen el mismo número de filas no nulas. ¿De acuerdo? Bien. Volvemos. Háganle captura y pasamos a la siguiente, chicos. Sé que cuesta un poquito esto, pero con la práctica se va entendiendo mejor. Hay que practicar. Bueno, avanzamos. Matriz escalonada. Vamos a ver otro tipo de matriz, chicos. La matriz escalonada reducida por filas. La matriz escalonada reducida por filas. No estamos demorando mucho, así que vamos a ir más rápido, chicos. Entonces, cuando una matriz escalonada es reducida por filas, es aquella matriz que es escalonada. ¿Sí? Primero tiene que ser escalonada, es decir, tiene que cumplir con estas dos condiciones. ¿Sí? Las filas nulas tienen que estar en la parte inferior y cada pivot tiene que estar estrictamente a la derecha del pivot de la fila de arriba. ¿Sí? Y además tiene que cumplir con estas otras dos condiciones. ¿Cuáles son? En cada fila el pivot debe ser igual a 1. Ahora sí nos exige, para que sea escalonada reducida, que los pivots sean iguales a 1. Y la segunda condición es que todos los elementos que estén por arriba de los pivots sean nulos. ¿De acuerdo? Veamos estas matrices. Miremos esta matriz. Empecemos con esta matriz A. ¿Es escalonada? Primero veamos si es escalonada. La matriz es que hemos visto ya. ¿Es escalonada, chicos? Sí. Sí. No tiene filas nulas, por lo tanto no le exigimos de esa primera condición que ya vimos. Ahora, los pivots. Pivot de tercera fila, pivot de segunda fila, pivot de la primera fila. El pivot de la tercera está a la derecha del pivot de la segunda fila. El pivot de la segunda fila está a la derecha del pivot de la primera fila. Entonces, es una matriz escalonada. Y fíjense, debajo de los pivots, todos los elementos son nulos. Es una matriz escalonada. ¿Es escalonada reducida por filas? Bueno, los elementos tienen que ser todos iguales a 1. Los pivots, perdón. Los pivots tienen que ser todos iguales a 1.
¿Sí? Los pivots son todos iguales a 1. Y la segunda condición, los elementos que estén por encima de los pivots tienen que ser 0. Y los elementos que están sobre los pivots son nulos. Por lo tanto, esta matriz es escalonada reducida por filas. Miren la matriz B. ¿Es una matriz escalonada reducida por filas? Sí. También es escalonada. No. ¿Por qué? Por esta columna. Sí, profe, decía. Por esta columna. Bien, bien. Vamos a ver qué pasa con esta segunda columna. Con esta quinta columna, perdón. Bien. Primera pregunta. ¿Están de acuerdo que es una matriz escalonada? Sí. Sí. Bien. Escalonada, sí. Vamos a ver ahora si es escalonada reducida. Indiquemos los pivots de cada fila. La última fila no tiene pivot. La tercera fila, ese es su pivot. La segunda, ese es su pivot. Y el pivot de la primera fila es ese elemento. Veamos si cumple con esta segunda condición. Los pivots de todas las filas, ¿sí? ¿Son iguales a 1? Sí. Chicos. Sí. Sí. La última fila no tiene pivot. Son iguales a 1. Cumple con esta condición. Cumple con esta condición. Vamos a ver si cumple la segunda condición, perdón. Los elementos que estén por encima de los pivots, son nulos. Acá tengo un pivot. Arriba no tengo nada. Acá tengo un pivot. ¿El elemento es 0? Sí. Acá tengo un pivot. ¿Los elementos son ceros? Sí. ¿De acuerdo? ¿Cumple con la segunda condición? Sí. 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 Es una matriz escalonada reducida por filas. Se deben estar preguntando, profe, para aquellos que tienen dudas, esa quinta columna, perdón, ¿no deberían ser nulos el 3, el 4 y el 6? No, chicos. No. ¿Por qué no? Porque este 0 no es un pivot. Exacto. Este 0 no es un pivot. Si este 0 fuera un pivot, si fuera un número distinto de 0, y sería un pivot y debería ser 1, entonces todos los elementos que están por encima deberían ser 0. Como no es un pivot, no tenemos que exigir que sean ceros. Profe, ¿Quedó claro? Sí. ¿sí como una canónica, profe? ¿Qué cosa? ¿Qué es canónica? ¿La matriz? Claro, o sea, algo así, para tener una idea. Sí, podríamos mirar a los vectores, ¿sí? A los vectores columnas, mejor dicho, a las columnas como vectores canónicos, ¿sí? Claro, por eso le decía como o sea, para no Sí, decir un canónico, una matriz canónica para que sí. nos quede, para mí, para que me quede. Matriz canónica no. Una matriz canónica tiene en cada fila o en cada columna un elemento 1, igual a 1, y todos los otros elementos son nulos. ¿Está? Y acá no tengo nulos. Ahora, si vos mirás por columnas, sí, esta columna es nula. Esta columna es una columna canónica, esta es canónica y esta es canónica, pero esta no es canónica. Cuidado con eso, ¿sí? Sí, profe. Bueno, miren la matriz C. Miren la matriz C. ¿Es una matriz escalonada reducida? Sí. 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 Perfecto. Perfecto. Entonces, las tres matrices son matrices escalonadas reducidas por pi. ¿Y para qué me sirve calcular u obtener la matriz escalonada reducida? Entre otras cosas, como ya les dije, para calcular el rango. Entonces, el rango de esta matriz se define de la misma forma, esta matriz escalonada reducida, es igual al número de filas no nulas. Tiene 3 filas no nulas, rango de A vale 3. El rango de la matriz B, ¿cuántas filas no nulas tiene? 1, 2, 3. El rango de B vale 3. ¿Cuánto vale el rango de la matriz C? Vale 2, porque tiene 2 filas no nulas. ¿Está? Captura de esta pantalla y vamos ahora a transformar una matriz cualquiera en una matriz escalonada reducida por filas. ¿Y cómo? Como ya lo hicimos anteriormente, a partir de operaciones elementales sobre filas, Y ese procedimiento se llama el algoritmo de Gauss-Jordan. El algoritmo de Gauss-Jordan lo que hace es transformar una matriz, vamos a tomar la misma matriz, chicos, la misma matriz con la que hemos trabajado anteriormente, para convertirla en una matriz escalonada reducida por filas. ¿Cómo Profe, se una hace? consulta. Sí. Para obtener el rango, ¿no es más conveniente
encontrar la matriz escalonada? Ajá, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Claro, si la matriz escalonada reducida, que ustedes van a ver, va a ser un poquito más largo el proceso, y si me permite calcular el rango, ¿por qué no calculo o transformo la matriz en la matriz escalonada? Que el proceso es un poquito más corto. Bueno, eso lo van a decidir ustedes más adelante. ¿De acuerdo? En la consigna, si les piden transformar esta matriz en la escalonada reducida, van a tener que hacerlo así. Y después vamos a ver cuál es la utilidad de la reducida, ¿no? Tiene su utilidad, chicos. Cuando vayamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales, vamos a ver que la matriz escalonada reducida sí es importante. Por eso es que les explicamos cómo escalonar una matriz de tal manera de que sea una escalonada reducida. ¿Quedó claro? Bueno, empecemos con esta matriz A. Bien, el procedimiento es muy parecido al otro algoritmo. Entonces, arrancamos con la primera fila, tomamos el pivot de la primera fila, que es necesario, ¿sí? En la medida que se pueda, sea este elemento, el primer elemento de la primera fila, el A sub 1. Bien, es distinto de 0, lo podemos tomar como pivot. Pero ahora el algoritmo de Gauss-Jordan exige que ese elemento, ese pivot, sea 1, porque estamos buscando la escalonada reducida. Entonces ahora sí o sí tenemos que convertir este elemento en un 1. Por lo tanto, multiplicamos por 1/3 toda la fila. ¿Sí? 1/3 multiplicamos a toda la fila. A la fila 1, ¿sí? Y ahora obtuvimos esta fila. 3 por 1/3 es 1, 6 por 1/3 es 2, menos 9 por 1/3 es menos 3, y 3 por 1/3 es 1. Conseguimos el pivot igual a 1. Ya tenemos nuestro pivot. Y ahora vamos a convertir en 0 a estos dos elementos. Por debajo del pivot y por arriba. Por arriba no tengo nada, así que vamos a convertir en 0 los elementos que están por debajo del pivot. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero copiamos la fila del pivot, esa no se modifica, y para convertir en 0 a este pivot, multiplicamos a la fila del pivot por el opuesto, que es menos 2. Entonces a la fila 1 le multiplicamos por menos 2 y le sumamos la segunda fila. Menos 2 por 1 menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 2, menos 4 más 4, 0. Menos 2 por menos 3 es 6, menos 8, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2 más 0, menos 2. Para convertir en 0 este elemento, multiplicamos a la fila del pivot por 2, por el opuesto. Y le sumamos la tercera fila. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 2, 4, menos 3, 1. 2 por menos 3 es menos 6, más 4, menos 2. Y 2 por 1, 2, menos 1, 1. Después ustedes controlan los cálculos, ¿no? Bien, ya tenemos entonces nuestro pivot de la primera fila con los ceros debajo. Bien, ahora tenemos que tomar el pivot de la segunda fila, que es necesario que sea este elemento, en la medida que se pueda. No podemos tomar como pivot a este elemento, entonces vamos a permutar, vamos a intercambiar con una fila de abajo. Siempre, repito una vez más, con filas de abajo, con cualquier fila de abajo. En este caso me queda solo esta fila. Entonces permutamos. Permutamos la fila 2 con la fila 3. Ahí está. La fila 3 pasa a ser fila 2 y la fila 2 pasa a ser fila 3. Y ahora sí podemos tomar como pivot de la segunda fila este 1. Y hacemos 0 los elementos que están por debajo y por encima de ese pivot. Por debajo ya tenemos el 0. Ahora vamos a tener que convertir en 0 a este elemento que está por encima del pivot. La pregunta es entonces, ¿por cuánto multiplicamos a la fila del pivot para que sumada a la primera fila, este 2 se convierta en 0? Por el opuesto, por menos 2. Entonces copiamos, acá abajo, me vengo acá abajo, copio la fila del pivot, esa no se modifica, y copio esta tercera fila tal cual está, porque ya tengo el 0 que estaba buscando. Y ahora, multiplicamos a la fila del pivot, es decir, a la fila 2, por menos 2, y le sumamos la primera fila. Entonces, menos 2 por 0, 0, más 1, 1. Fíjense que esta primera columna no se modificó. Sigue el pivot con los ceros debajo. Bien, menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Conseguimos el 0 que estábamos buscando. Menos 2 por menos 2, 4. Menos 3, 1. Menos 2 por 1, menos 2 más 1, menos 1. Y ahí está el menos 1. Bien, ya tenemos entonces nuestro segundo pivot
con la fila, con el elemento 0 arriba y con el elemento 0 abajo. Pasamos a la tercera fila. Bien, tomamos el pivot de la tercera fila. En lo posible debería ser este elemento. Tomamos ese elemento, es distinto de 0, es pivot. Ahora, a este pivot lo tenemos que convertir en un 1. Por lo tanto, a esta fila la vamos a multiplicar por el recíproco, por el inverso multiplicativo de este número. Es decir, por menos 1/2. Entonces, a esta fila, la fila del pivot, la multiplicamos por menos 1/2. Por lo tanto, la primera y la segunda fila las copiamos como están y multiplicamos por menos 1/2 a esta fila. Menos 1/2 por 0 es 0, menos 1/2 por 0 es 0, menos 1/2 por menos 2 es 1. Y ahí conseguimos el pivot que estábamos buscando, igual a 1. Menos 1/2 por menos 2 es 1. Perfecto, ya tenemos el pivot. Ahora vamos a convertir en 0 los elementos que están por debajo, no tengo nada, y los elementos que están por arriba del pivot. Hay que convertir en 0 a estos dos elementos. Copiamos la fila del pivot, como está, y convertimos en 0 a este elemento. Vamos a empezar con este elemento. La pregunta es, ¿por cuánto multiplicamos a la fila del pivot para que sumada esta fila se convierta este elemento en 0? Por el opuesto de este elemento, por menos 1. Entonces, vamos a convertir en 0 primero a este elemento. ¿Sí? A este elemento. A este elemento. Podrían empezar convirtiendo en 0 a este elemento, no hay ningún problema. Yo empecé con este. Entonces multiplicamos a la fila del pivot por 2 y le sumamos la segunda fila para convertir en 0 a este elemento. Entonces, 2 por 0, 0, más 0, 0, vieron que no cambió el 0. 2 por 0, 0, más 1, 1, no cambió ese pivot. 2 por 1, 2, menos 2, 0, ahí está el 0 que estábamos buscando. 2 por 1, 2, más 1, 3. Perfecto. Bien, ahora vamos a convertir en 0 a este elemento. Y dijimos, vamos a multiplicar la fila pivotal, la fila del pivot, por menos 1. Por menos 1 a la fila 3 y le sumamos la fila 1. Bien, menos 1 por 0, 0, más 1, 1. No cambió, miren, esta columna no cambió, no debería cambiar. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Menos 1 por 1, menos 1, menos 1, menos 2. Perfecto. Miren, ya tenemos nuestro pivot de la primera fila con los ceros abajo. El pivot de la segunda fila con los ceros arriba y abajo. Y el pivot de la tercera fila con los ceros arriba. Pregunto, ¿ya está nuestra matriz escalonada reducida por filas? Sí. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, ¿cuánto vale su rango? Porque también me permite calcular el rango. ¿Cuánto vale el rango de A? De esta matriz. ¿Cuánto vale? 3. Porque tiene 3 filas no nulas. ¿Quedó claro, chicos? Fíjense que es la misma matriz que ya hemos trabajado en los dos casos anteriores. Y en todos los casos hemos obtenido distintas matrices escalonadas. Son distintas, pero lo que no cambia, repito, es el número de filas no nulas. Es decir, el rango no cambia. Acá también me dio el rango igual a 3. ¿Quedó claro, chicos? Sáquenle captura, chicos, avancemos un poquito más rápido porque necesitamos ver la práctica. Bueno, rango de una matriz. Rango de una matriz, ya vimos la definición, ¿sí? Vamos rapidito. Sea una matriz A rectangular, se llama rango de la matriz A y se denota de esta forma, ya lo sabemos, al número de filas no nulas de cualquiera de sus matrices escalonadas por filas. ¿De acuerdo? Bien, rápidamente. Fíjense, hemos trabajado con esta matriz para encontrar la escalonada. Miren, esta matriz y hemos encontrado dos escalonadas. Esta y esta. Yo copié esta, miren. Esta es la que copié. Ahí está. Esta matriz es la escalonada por filas asociada a esta matriz. Entonces puedo calcular su rango a partir de su escalonada. ¿Cuánto vale el rango? Vale 3. ¿Está? Luego hemos trabajado con la misma matriz, pero hemos aplicado el método de Gauss-Jordan. Es decir, hemos convertido a la matriz en la matriz escalonada reducida por fila. Y es esta matriz la que obtuvimos. Ahí la vuelvo a anotar. Ahí está.
Esta es la matriz escalonada reducida por filas. Miren, tenemos dos matrices escalonadas asociadas a la misma matriz A. El número de filas no nulas es el mismo. El rango de A en este caso vale 3. Otra cosita importante, pregunta de parcial, chicos. ¿Sí? Le van a preguntar. A partir de una matriz, ¿podemos obtener más de una matriz escalonada por filas? Sí, podemos obtener varias matrices escalonadas. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de las operaciones elementales que vayamos haciendo. Segunda pregunta. A partir de una matriz, ¿podemos encontrar varias matrices escalonadas reducidas por filas? No. No. Solo se encuentra una única matriz escalonada reducida por filas. Apliquen las operaciones elementales que apliquen. Siempre van a encontrar la misma matriz escalonada reducida por filas. ¿Está? Que quede claro eso, chicos. Vamos a otro ejemplito. Miren, ahora sí quiero que participen. Miren la matriz A. ¿Es una matriz escalonada o escalonada reducida? ¿O no es escalonada? Vamos. Escalonada. Escalonada. ¿Cuánto vale su rango? 2. Muy bien. Vamos a la matriz B. ¿Qué tipo de matriz es? ¿Escalonada o escalonada reducida? Escalonada. ¿Cuánto vale el rango? 2. Miren la matriz C. ¿Escalonada o escalonada reducida? ¿O no es escalonada? Escalonada. No es escalonada. Es escalonada. No es escalonada. Bueno, veamos. No tiene fila nula, ¿verdad? No tiene fila nula, así que no lo vamos a exigir la primera condición. Vamos a la segunda condición. Pivot de la tercera fila, pivot de la segunda fila, pivot de la primera fila. ¿El pivot de la tercera fila está a la derecha del pivot de la segunda fila? Sí. Sí. Sí, no es necesario que esté acá. ¿Sí? Capaz que yo cuando escaloné, quiero decir esta matriz, traté de que este sea el pivot, pero no se pudo porque no tengo filas para intercambiar debajo de esta fila. Entonces no me queda otra que tomar como pivot este elemento. Pero de todos modos, este elemento, este pivot, está a la derecha de este pivot. Y este pivot está a la derecha del pivot de arriba. Cumple con la segunda condición. Entonces, ¿están de acuerdo que es una matriz escalonada? Sí, profesor. Sí. ¿Cuánto vale el rango? 3. 3. Esta matriz, ¿escalonada o escalonada reducida? Escalonada reducida. Escalonada reducida. Y miren, esta es una matriz particular, es la matriz identidad de orden 4. Y el rango, y esto lo vamos a ver como propiedad enseguida, el rango de la matriz identidad va a coincidir con el orden de la matriz identidad. ¿Cuánto vale el rango de esta matriz? 4. Fíjense que es la matriz identidad de orden 4, 4 filas por 4 columnas. Su rango vale 4. Esa es una propiedad, chicos. Bien, captura y vamos a las propiedades de rango de una matriz. Profe, Sí. ¿puede ponerla en TR diapositiva? Un ratito. Después pasamos, chicos, después yo subo las diapositivas y ahí les sacan captura, ¿sí? Avanzamos. Bueno. Vamos a las propiedades del rango, rapidito, chicos, porque se nos va el tiempo. Miren, dice, dada una matriz A de orden M por N, el rango es menor o igual que M y menor o igual que N. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen una matriz de orden M por N, ¿sí? Y el rango de esta matriz va a ser menor o igual que el menor o el mínimo entre M y N. Vamos con un ejemplito. Miren, supongamos, tenemos una matriz A de orden 5 por 3, 5 filas por 3 columnas. Entonces, el rango de esta matriz va a ser menor al menor de estos dos numeritos. ¿Cuál es el menor de estos dos numeritos? El 3. Entonces, el rango de A va a ser menor o igual a 3. El rango de la matriz A, de esta matriz A, nunca va a ser mayor a 3. Va a ser 3 o menor que 3. Es una propiedad importantísima, chicos. Vamos a la propiedad 2 que ya veníamos diciendo, que ya la veníamos mencionando de alguna manera. Todas las matrices equivalentes entre sí tienen el mismo rango. Vamos a esta propiedad, miren. El rango de una matriz es igual al rango de su traspuesta.
Propiedad 4, es lo que acabamos de ver en la pantallita anterior. El rango de la matriz identidad, el rango de la matriz identidad de orden n es igual a n. Coincide con el orden de la matriz identidad. Propiedad 5. Toda matriz equivalente por fila a la matriz identidad tiene su rango igual al orden de esa matriz identidad. Bien, háganle captura, chicos, después repasen estas propiedades. Vamos al último temita. Bueno, vamos a este último tema. Condición necesaria y suficiente para que una matriz admita inversa. Chicos, ayer hemos definido matriz inversa, ¿verdad? Y dijimos que para que admita inversa debe cumplir una condición. Y ahora vamos a ver la condición, esa condición. Miren la primera. La condición necesaria y suficiente para que una matriz cuadrada de orden n posea matriz inversa es que su matriz escalonada reducida por fila sea igual a la matriz identidad. ¿Ah? Esa es una condición. Vamos a ver cuando estudiemos determinante otra condición que es mucho más sencilla de aplicar. Y como corolario de este teoremita, dice, la matriz cuadrada, ¿sí? Tiene que ser matriz cuadrada. Recuerden que solo las matrices cuadradas admiten en inversa. La matriz A cuadrada es invertible o inversible o regular o no singular, si solo si el rango de esa matriz coincide con el orden de la matriz, con el orden de la matriz. ¿Ah? Esta es la condición, ya vamos a ver con un ejemplito. Bueno, vamos a ver ahora, ¿se acuerdan ayer que decíamos que aplicar el método de la definición de matriz sirve cuando la matriz, para buscar su matriz inversa, es una matriz de orden 2 o de orden 3 también funciona, pero ya de orden 4, de orden 5, no es aconsejable el método. Entonces hay que buscar un método mucho más práctico para poder calcular la inversa de una matriz. Y vamos a ver el segundo método entonces, el método de Gauss-Jordan, que es un método muy práctico. ¿Qué dice el método de Gauss-Jordan, chicos? Escuchen. Dice que hay que trabajar con una cuadrícula de este tipo. En este sector de la cuadrícula se acomoda la matriz A, cuya matriz queremos calcular su inversa, ¿no? Y a la derecha de esta matriz acomodamos la matriz identidad del mismo orden. Y miramos a estas dos matrices como una sola matriz. Y vamos a convertir a partir de operaciones elementales sobre filas, siempre sobre filas, vamos a convertir esta matriz A en la matriz identidad de orden N. A esta matriz la vamos a convertir. Y la matriz que obtengamos a la derecha de esta matriz identidad va a ser la matriz inversa. Vamos con un ejemplo, chicos, con esto terminamos. Por favor, háganle captura, rapidito, se nos va el tiempo. Bien, vamos. Dice, determinar por el método de Gauss-Jordan la matriz inversa de la matriz A en caso de que dicha matriz exista. Entonces hay que aplicar este criterio, hay que aplicar esta condición. Calculamos el rango de la matriz A. Entonces, pregunto, ¿cuánto vale el rango de esta matriz? ¿Podemos calcular? Díganme cuánto vale el rango de esta matriz. ¿Vale 3? 3. ¿Por qué vale 3? ¿Por qué están seguros que vale 3? Si es escalonada. Siempre caen en la trampita que les hago, chicos. Ya les dije, para calcular el rango de una matriz, primero hay que escalonarla. Así como está, no la podemos calcular porque no está escalonada. No podemos calcular el rango. Entonces, tenemos que escalonar, ya sea la escalonada reducida o simplemente la escalonada. Yo acá tengo la matriz escalonada asociada a la matriz A. No hice los cálculos acá, ¿no? No hice las operaciones elementales, no están indicadas. Pero ahí está su matriz escalonada. Ahora sí puedo calcular el rango. ¿Cuánto vale el rango? 3. 3. Entonces, ¿qué significa? Que sí admite inversa, que sí tiene matriz inversa la matriz A, por este corolario. ¿Está? Bueno, vamos a buscar la matriz inversa de A, aplicando el algoritmo o el método de Gauss-Jordan. Entonces, vamos directamente con el ejercicio. Hacemos una cuadrícula de este tipo, chicos. Acomodo la matriz A en este sector de la tabla, ahí están los elementos.
En este sector de la tabla, como dice esta cuadrícula, acomodo la matriz identidad. Y esa es la matriz identidad, del mismo orden, del orden 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ahora miramos a estas dos matrices como si fueran una sola matriz. Entonces vamos a trabajar sobre filas de ambas matrices. Y lo que vamos a hacer es convertir esta matriz en la matriz identidad. La vamos a obtener acá abajo, ahí la vamos a obtener. Y la matriz que obtengamos de este lado va a ser la matriz inversa de A. ¿Está? Entonces miramos esta primera columna. Miremos esta primera columna. A esta primera columna la vamos a convertir en esta columna. En la columna 1, 0, 0. Tomamos como pivot este elemento y convertimos en 0 los elementos que están debajo. La transformamos en la matriz identidad, quiero decir, o bien, es lo mismo, transformamos esta matriz en la escalonada reducida. Es lo mismo. Bien, entonces, convertimos en 0 a los elementos que están por debajo. Ya tenemos 0 a este elemento. Entonces vamos a convertir en 0 a este elemento. Se procede de la misma forma, chicos. Ahora fíjense, yo voy a trabajar en forma vertical. Lo pueden hacer en forma horizontal. Es mucho más práctico hacerlo en forma vertical. Ahora lo van a ver. Entonces, copiamos las filas del pivot como está. ¿Sí? Vamos trabajando de la misma forma que ya hemos trabajado para escalonar una matriz. Escribimos la fila del pivot como está. Esta segunda fila también la hagamos como está, porque ya tenemos el 0 que buscamos. Y ahora vamos a convertir en 0 a este elemento. La pregunta es, ¿por cuánto multiplicamos a la fila del pivot? A toda la fila, para que sumada a esta tercera fila, -1. este numerito se convierta en 0. Perfecto, por menos 1. Bien, ahora miren, yo voy a cambiar la notación, que también es mucho más práctica. Esta notación, voy a multiplicar a la fila 1 por menos 1, y le voy a sumar la tercera fila. Esta notación es clara e indica las operaciones que estamos haciendo. Entonces, menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Ahí está. Menos 1 por 3, menos 3 más 2, menos 1. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1 más 0, menos 1. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Menos 1 por 0, 0, más 1, 1. Perfecto. Y ya tenemos, miren la columna. 1, 0, ya está. Bien, ahora tomemos esta segunda columna, y vamos a convertir a esta segunda columna en esta columna, en la columna 0, 1, 0. Entonces tomamos como pivot este elemento, y convertimos en 0 a este y a este elemento, porque estamos buscando esta columna, chicos. Entonces, bajamos la fila del pivot como está, la bajamos, ¿sí? Y convertimos en 0 a este elemento. La pregunta es, ¿por cuánto multiplicamos a la fila del pivot? Para que sumada la primera fila, obtengamos un 0 en esta posición. ¿Por cuánto? Por menos 3. ¿Están de acuerdo? Y le sumamos la fila 1. Bien, menos 3 por 0, 0, más 1, 1. Fíjense, no se modificó el 1 que ya habíamos obtenido. Menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Menos 3 por 1, menos 3, más 0, menos 3. Menos 3 por 0, 0, más 1, 1. Menos 3 por 1, menos 3, más 0, menos 3. Menos 3 por 0, 0, más 0, 0. Para convertir en 0 a este elemento, simplemente sumamos, miren chicos, sumamos la fila del pivot con la tercera fila. Sumemos 0 más 0, 0, 1 menos 1, 0, 1 más 0, 1, 0 menos 1, menos 1. 1 más 0, 1, y 0 más 1, 1. Perfecto, ya tenemos la primera columna, la segunda columna, y ahora vamos a convertir esta tercera columna en esta columna. Entonces tomamos como pivot este elemento. Perfecto. Bajamos la fila del pivot como está, ahí está, y ahora convertimos en 0 a este elemento. Creo que es eso. Sí. Entonces, pregunto, ¿por cuánto debo multiplicar a la fila del pivot para que sumada a la segunda fila, este elemento se convierta en 0? Por menos 1. Y sumamos. ¿Sí? Y sumamos. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Menos 1 por 0, 0, más 1, 1. Perdón. Menos 1 por 0, 0, más 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Menos 1 por menos 1, 1. Más 0, 1. Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Menos 1 por 1, menos 1, más 0. Perdón, menos 1
por 1 menos 1, más 0 menos 1. ¿Está? Ya tenemos el 0 que estábamos buscando. Ahora busquemos convertir a este elemento en 0. La pregunta es, acá voy a hacer la anotación, ¿por cuánto multiplicamos a la fila de pivot? Por 3. Por 3, y le sumamos. Bueno, entonces, fíjense que estos elementos, si ustedes hacen las operaciones, estos no van a cambiar. El 1 y el 0 no va a cambiar. 3 por 1, 3, menos 3, 0. 3 por menos 1, menos 3, más 1. Miren, acabamos de encontrar la matriz identidad. Esta matriz. Miren, esta matriz se convirtió en esta matriz, que es la matriz identidad, o si quieren, la matriz escalonada reducida por fila. Y esta matriz también se modificó y se convirtió en esta matriz. Y esta matriz es justamente, como dice el algoritmo, el método, es la matriz inversa de A. Entonces la matriz inversa de A tiene estos elementos. Ahí está la matriz inversa de A. ¿Cómo hago para verificar? ¿Cómo hago para verificar? Bueno, multiplico la matriz A con la matriz inversa, ¿sí? Y me debería dar como resultado igual a la matriz identidad. Definición. Esto es definición que vimos ayer. Entonces, esto queda para ustedes. Tomen la matriz A, tomen la matriz inversa de A, multipliquen y verifiquen que como resultado van a obtener la matriz identidad. ¿Está, chicos?